El tema que voy a presentar es sobre el melanoma conjuntival a propósito de un caso clínico que tuvimos en el servicio y que vimos hace muy poquito tiempo que estamos viendo todavía, y en el departamento de córnea. Pero mientras más revisaba la bibliografía para preparar esta presentación, me di cuenta que el melanoma es una parte muy chiquitita del problema, y que antes de eso hay una serie de etapas que se pueden ir haciendo, cumpliendo, para evitar llegar al melanoma o pillarlo en un momento oportuno. Entonces decidí cambiar un poquito la presentación y hablar del melanoma conjuntival y de otras lesiones melanocíticas conjuntivales. Ese va a ser el tema de presentación. Y el caso clínico que motivó esta presentación se trata de una paciente de sexo femenino de 61 años, que es de Antofagasta, diabética hipertensa, con un relativo buen control metabólico, y que fue derivada desde Antofagasta al departamento de córnea del Hospital del Salvador por presentar una lesión hiperpigmentada en el ojo derecho, bien grande, de más o menos unos 5 años de evolución, pero que los últimos 2 años entró en una fase de crecimiento acelerado. Y ella no refiere ningún síntoma, ninguna molestia. Aquí vemos algunas de las lesiones, algunas de las fotos que le tomamos en el departamento de córnea. Esto fue aproximadamente en marzo de este año. Y el puntero se ve. ¿Sí? Se ve muy bien. Perfecto. A ver. Ahí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas de las fotografías que tomamos, y es una gran lesión hiperpigmentada, café oscura, que compromete una parte muy importante de la conjuntiva vulvar. Incluso, por ejemplo, acá en este sector se ve que compromete el epitelio corneal en una extensión más o menos significativa, como de aproximadamente llega hasta más abajito, son como unas 8 o 9 horas de reloj. La lesión es muy vascularizada, tiene aquí algunos vasos nutricios grandotes, y estos vasos intrínsecos que también se logran ver en la lesión. Es heterogénea, no está pigmentada de igual cantidad en todas sus porciones, no se ven quistes. Lo que sí llama mucho la atención, de repente tiene algunas lesiones solevantadas más importantes, como esta que estoy señalando acá con el puntero, o estas que están acá a nivel medial, nasal. Y bueno, la verdad es que apenas lo vimos, los doctores del departamento de córnea plantearon como primera hipótesis diagnóstica un melanoma conjuntival. Le hicimos algunos estudios, partimos por la VM del servicio, que lamentablemente no tengo las fotos, pero el doctor ecografista que realizó el examen informó que no tenía compromiso escleral y que tenía un buen lecho para hacer una excisión. Y le pedimos un OCT de segmento anterior, en el cual se ve acá la conjuntiva con una marcada hiperreflectividad y un gran eco posterior que impide ver el resto de las estructuras que están más profundas. Y eso es relativamente característico del melanoma. Y el ángulo iridocorneal se ve relativamente bien. Lo hicimos dentro del examen, un examen oftalmológico completo, segmento anterior normal, gonioscopía dentro de lo que se podía ver por el compromiso limbar que tenía este tumor, se alcanzaba a ver todo bien, fondo de ojo normal también. Visión 20-30, tonometría normal. Hasta ahora la lesión está solo confinada a la conjuntiva vulvar. No tiene compromiso de conjuntiva tarsal ni de fornix. Como sospechamos un melanoma conjuntival,
pedimos al tiro los exámenes que corresponden para estudiar metástasis o diseminación, resonancia nuclear del cerebro y TAC de órbitas que salieron normales, el TAC de tórax, que mostró unas genopatías inespecíficas que las realizamos por los radiólogos y que no tenían ningún aspecto de corresponder a metástasis, y se realizó un PET-CT que no mostró ninguna lesión hipercaptante, y el laboratorio básico también salió normal. Entonces, frente a esto, se generan muchas dudas. ¿Cómo procedemos ahora? ¿Cómo manejamos a esta paciente? ¿Hacemos una visceración? ¿Hacemos una enucleación? ¿Hacemos una excisión completa? Y bueno, eso fue lo que motivó a realizar esta revisión. De manera introductoria, mencionar que los tumores conjuntivales son bastante frecuentes en general. Y hay una revisión muy reciente del 2016 del equipo de la doctora Carol Ciel de Estados Unidos, que revisaron un poquito más de 5.000 casos de tumores conjuntivales. Hay cierto sesgo porque son tumores que vieron ellos en distintos hospitales donde cuentan con oncólogos, oftalmólogos, oncólogos, y por lo tanto son tumores complejos, no muy poco neo, muy poca lesión benigna. Pero sin embargo, en su análisis, el 52% de los tumores los consideraron benignos, premalignos un 18% y malignos el 30%. Lo más frecuente que ellos encontraron en su serie de poquito más de 5.000 casos es que el 23% fueron neus, el 14% fueron neoplasias escamosas de la superficie ocular, y que eso incluye la NIE, la neoplasia interepitelial, y el carcinoma escamoso. La melanosis adquirida primaria también con un 12%, melanoma igual con un 12%, y tumores linfoides un 9%, que eso incluye la hiperplasia linfoide, benigna reactiva y el linfoma. Y ahí estamos. Y de los tumores malignos, lo que ellos más registraron fue melanoma. Un 12% melanoma, seguido carcinoma de células escamosas un 9%, linfoma 7%, y otros como leucemia, sarcoma Kaposi, tumores metastásicos, plasmocitoma, extensiones extrauveales de melanoma uveal, etcétera, correspondían a un 2%. Ahora, ya sabemos entonces que la mayoría de los tumores conjuntivales son benignos, son frecuentes, pero lejos de todos los tumores conjuntivales, los más frecuentes de todos son los tumores melanocíticos. Hay muchos distintos tipos de tumores conjuntivales, epiteliales, melanocíticos, vasculares, fibrosos, neurales, amartromas, etc. Y lo que ellos encontraron, esta es otra revisión, que el más frecuente de todos son los tumores melanocíticos, y estos se presentan en el 52% en adultos, y en niños mucho más frecuentes, 69%. Y en general, este grupo de oncólogos oculares, pero en general todos los oncólogos oculares hablan de un espectro de 4 patologías o condiciones que consideran los tumores melanocíticos conjuntivales: la melanosis racial, el NEUS, la melanosis adquirida primaria y el melanoma. Entonces vamos a revisar a grandes rasgos cada uno de ellos. La melanosis benigna o racial, mal llamada racial, no es una patología, es una condición totalmente benigna y que afecta solamente al epitelio, y que aquí no hay hiperplasia ni nada, solo que hay melanocitos que tienen exceso de melanina, como se ve acá en la flecha. Y esto en general se ve en pacientes, en personas de raza negra, y son bilaterales, y se caracterizan por ser una lesión que es plana, que muy cercana al limbo perilimbar,
y que genera estos como micropliegues en el limbo pigmentados también. Siempre es bilateral y eso nos va a permitir diferenciarlo de la melanosis adquirida primaria, porque se parecen bastante. Este cuadro siempre va a ser bilateral, pero no necesariamente va a ser simétrico. Un ojo puede tener una lesión de mayor tamaño en relación a la otra, y describen el pigmento como un tipo de pimienta, como aquí les marco con el puntero. Lo más frecuente es que sean perilimbares, raza negra, siempre benigno, por lo tanto no requieren un tratamiento específico más que observar. Si bien sabemos que los tumores malignos conjuntivales, como el melanoma, en pacientes de raza negra son muy, muy infrecuentes, igual hay que vigilarlos, controlarlos cada cierto tiempo. No porque se vaya a transformar esta lesión en una lesión maligna, sino porque también tienen derecho a tener una nueva lesión y no por tener este cuadro vamos a dejar de examinarlos o controlarlos. El segundo cuadro importante es el nevus conjuntival y aquí tenemos 3 fotografías de nevus conjuntivales que son muy distintas entre sí y lo que nos habla de un espectro bien amplio de manifestaciones. La primera fotografía y la tercera fotografía son gentileza del lector Schiapni y la tercera es robadita de internet, la del medio, perdón. Por ejemplo, en esta que estoy señalando con el cursor, vemos una lesión conjuntival cercana al limbo, que es pequeña, que está un poco levantada y pigmentada también, pero no tiene un vaso nutricio tortuoso que venga desde la periferia, un vaso normal. Vascularización puede que tenga, pero no es algo excesivo. Pareciera que tiene quistes en su interior, y esto corresponde a un tumor, a un neomelanocítico. La del medio nos puede causar harta duda, pero consiste en un nevo amelanótico, y ahí podría entrar en el diagnóstico diferencial de los carcinomas pinosos y otras lesiones más. Y esta tercera lesión también es un neo, pese a que se ve grande, se ve como de comportamiento agresivo, está llena de quistes que son muy características de los neos, y si bien se ve que está sobre la córnea, no es una invasión, es como una superposición a la córnea. Los neos no generan invasión, como el melanoma, pero se extiende, este es un neo tan gigante que se extiende sobre la superficie córnea. En general, entonces, como resumiendo las características de los neos, son lesiones focales y unilaterales que aparecen en edades muy tempranas, primera, segunda década de la vida. Y ese antecedente es importante al momento de hacer la anamnesis, porque si un paciente llega con una lesión, por ejemplo, como la que estoy señalando acá, que apareció a los 50, 60 años, igual uno tiene que sospechar malignidad. En cambio, si lo tiene desde los 10 o menos años, uno se puede quedar relativamente tranquilo. La pigmentación es variable, como vimos en las fotos anteriores. Lejos lo más frecuente es que sean melanocíticos o hiperpigmentados, y es muy característico entre un 50 y un 75% la presencia de estos quistes. Y eso es fundamental para diferenciar el neo de otras lesiones, como por ejemplo el melanoma, que es muy raro que tenga quistes. Y aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de OCT, donde se ven múltiples quistes, y eso es no patognomónico, pero muy decidor de neo. Es importante también mencionar que se presentan cambios con los pics hormonales, por ejemplo, en el embarazo, en la pubertad, en la lactancia. Estos neos pueden crecer, pueden cambiar de tamaño, y eso nos puede orientar quizás hacia malignidad. Sin embargo, hay que tener presente que los cambios hormonales pueden generar alteraciones tanto en la pigmentación como en el tamaño de estas lesiones. Y aquí es fundamental el OCT. Cuando uno tiene reales dudas diagnósticas, el OCT de segmento anterior va a detectar estos quistes que se presentan en el 75% de los casos, es muy, muy frecuente, y que son muy decidores de neo.
Lo importante es que esto es una patología que es benigna. Se presenta malignización, o sea, transformación a un melanoma en menos del 1%, un 0,2, 0,5% de los casos. Entonces uno puede estar relativamente tranquilo. Pero igual existe. Hay que tenerlo presente, pero es muy, muy, muy bajo el riesgo. Y la conducta va a ser dependiendo de la cosmesis, dependiendo si tiene síntomas o no, se puede observar o se puede extirpar. Hay que conversarlo, darle una vuelta con el paciente, sin embargo, no tiene indicación de extirpación por el riesgo de transformación o de malignización. Sería por otros motivos. Y este es un paciente que vimos también con el doctor Donoso. El doctor Velázquez, de hecho, también lo mandó al departamento de córnea. Es un chiquitito de 9 años, si mal no recuerdo, que sano, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia, que tenía 9 años, más o menos como a los 5 años empezó a crecer esta lesión como rosada, salmonada, perilimbar, temporal superior, de su ojo derecho, y asintomática. Crecimiento relativamente rápido. La mamá, muy preocupada, consulta en extrasistema y termina en el departamento de córnea, donde algunas cosas nos llamaron bastante, pero le llamamos la atención a los staff, que por ejemplo acá tiene un poquito de compromiso o invasión hacia la córnea, donde estoy marcando con la flecha. Está vascularizado, pero tiene un vaso nutricio como importante, tiene pigmento en esta parte, entonces es como parcialmente pigmentado. Por la edad podría ser un neo, pero igual genera duda. Ha crecido rápido, podría ser un melanoma o no. Le tomamos un OCT de segmento anterior y aquí se alcanzan a vislumbrar, donde estoy mostrando con la flecha, algunos quistes que están formándose que podrían orientarnos más hacia una patología benigna. Consultamos con una experta en el extranjero, la doctora Carol Karp, y no se demoró ni un segundo en contestar que esto es un neo. Por los quistes que nos menciona acá, las características, muy poco probable que sea un melanoma. Y encontramos una revisión que menciona una mnemotecnia, que es el TAT, como atrápalo, atrapar el melanoma, para diferenciar melanoma de neus en niños. Y el CA es de edad del niño avanzada, pasada la segunda década de la vida, 10 años hacia arriba. Y tener más de 10 años tiene un riesgo relativo para que sea melanoma de 4.8, es importante. La T es del grosor o también de la base del tumor que sea significativo. El grosor entre 1 a 2 milímetros es como el límite. Más de eso, el riesgo relativo aumenta de que sea un melanoma, perdón, un 1.14. Y que sea de base extensa, no especifican si las dimensiones, pero que sea grande, un 4.92 de riesgo relativo. La C, ausencia de quistes, 5.06. Aquí afortunadamente son unos quistes muy chiquititos, pero los tiene. Y la H, de hemorragia. Un neus con hemorragia tiene un riesgo relativo 25.3 de ser efectivamente un melanoma. Entonces con esta mnemotecnia igual uno se puede quedar relativamente tranquilo de que la probabilidad de que esto sea un melanoma es muy baja, lo manejamos como un neo amelanótico, pigmentado en algunas o parcialmente pigmentado, y está en observación y no ha tenido mayores cambios. El tercer y penúltimo cuadro importante es la melanosis adquirida primaria. Y este sí que es un cuadro súper importante, porque en el fondo es una lesión precancerosa. Como los que mencionábamos al principio como premalignos. Así como existe la NIE, como existe en cualquier tejido que tenga epitelio, lesiones premalignas, la lesión anterior al melanoma podría ser efectivamente esta melanosis.
Y a diferencia de la melanosis benigna o racial que mostré hace un ratito atrás, acá se ve mayoritariamente en usuarios, en personas de raza blanca, y es unilateral, no está presente en ambos ojos. Y eso nos orienta más a que sea una melanosis adquirida. Pero puede presentarse en cualquier paciente, independiente de la raza. La edad característica a la cual aparece es como la quinta, cuarta década de la vida, a diferencia de la melanosis benigna que se presenta en edades mucho más jóvenes. Y tiene esta pigmentación que es heterogénea, que con vasos nutricios también, siempre petilimbares, extensiones variables, puede afectar la conjuntiva en cualquiera de sus porciones. Aquí vemos compromiso en la conjuntiva vulvar, pero aquí también ya vemos compromiso en la conjuntiva tarsal. En niños puede aparecer como una lesión muy chiquitita, como la que estoy mostrando acá. Incluso esta está definida como una melanosis adquirida primaria, pero viéndolo de lejos yo pensaría que puede ser perfectamente un neo, pero no tiene quistes ni otras características que lo hacen, que lo catalogan más como una melanosis adquirida primaria. Y entonces, como resumiendo las características de esta melanosis, es que es una lesión unilateral, tiene una pigmentación que es heterogénea, bien digo, aparece entre sexta década de la vida considerando los 50 años, entre los 40 y los 50 años, en pacientes de raza blanca. Y, esto es súper importante, sí tiene potencial de malignización. Y van a haber dos factores principales que son los factores de malignización más importantes. Primero es la extensión, porque está demostrado que una hora de reloj aumenta en un 1.7 el riesgo relativo de que esta lesión sea maligna, o sea, un melanoma. Y dependiendo también de la atipía, la malignización está presente. Si no tiene atipía o tiene atipía leve, el riesgo de malignización es cero. En cambio, si tiene atipía severa o muy severa, el riesgo de malignización, de transformación a melanoma, a 10 años es de un 13%. Entonces, estos son los dos principales factores que determinan que una melanosis adquirida primaria se malignice. Y, por supuesto, aquí el tratamiento nos va a hacer observar. Hay que hacer un tratamiento y vamos a verlo un poquito más adelante, puede ser tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Aquí tengo algunas fotitos, estas fotitos son todas sacadas de distintos papers. Por ejemplo, aquí marco una melanosis adquirida primaria que compromete una horita de reloj, por lo tanto 1 por 1.7 tiene un riesgo de 1.7 de malignizarse una lesión como esta. ¿Valdrá la pena hacer un tratamiento intensivo, biopsia, extirpación? Probablemente no, se puede vigilar, pero hay que tenerlo presente, el riesgo está, aunque sea solo una hora de reloj. Acá les marco otra lesión que tiene más o menos 3 horas de reloj, según mi cálculo. 3 por 1.7 son 5.1 de riesgo relativo de que esta lesión se malignice, se transforme en un melanoma. El riesgo aumenta considerablemente. ¿Lo observamos o tratamos de alguna manera? Yo creo que lo más prudente sería a lo mejor tratar, más que observar. Acá tenemos una lesión mucho mayor que compromete 6 horas de reloj. 6 por 1.7, el riesgo relativo nos da 10.2. Importantísimo el riesgo relativo. Definitivamente se tiene que tratar. Y esta lesión ya compromete 12 horas de reloj. El riesgo relativo alcanza un riesgo relativo de 20, de que se malignice esta lesión. Por lo tanto, sí o sí hay que hacer un tratamiento. Eso es lo importante de clasificar según las horas de reloj. Y a lo que nos referíamos con la atipía, por ejemplo, aquí vemos un epitelio conjuntival que la verdad es que se ve bastante bien. Tenemos acá los melanocitos, que no siempre se ven los melanocitos, pero acá están bien pigmentados, descansando sobre la membrana basal, ordenaditos. Acá no hay tamaño simétrico, nucleolos no son muy distintos unos de otros, por lo tanto, esto va a constituir una lesión sin atipía. Acá vemos que ya las formas son un poquito más distintas, por lo tanto,
estos son melanocitos, podría tener una atipía leve. Acá la atipía ya es severa. De hecho, hay unos melanocitos como esos células caliciformes, pero por acá hay melanocitos, y eso no debiese estar tan alto en el epitelio. Los melanocitos descansan sobre la membrana basal. Y aquí una atipía muy severa. Entonces, lesiones sin atipía o atipía leve tienen un 0% a 10 años de probabilidad de malignizarse. En cambio, una atipía severa o muy severa, los estudios han demostrado que a 10 años el 13% se van a malignizar. Por lo tanto, y ahí tenemos los dos factores predictores más importantes. Esto es solo para mostrar cómo una melanosis adquirida primaria puede evolucionar a un melanoma bastante agresivo, como el que vemos acá en la foto. Acá también tenemos una melanosis, pero adquirida primaria. Pero quizás esta lesión que está en este sector acá, de bordes tan difusos, con un vaso nutricio, quizás un poco se levantara, al igual que esta, podría hacernos sospechar de que ya no solamente es una melanosis, sino que también puede ser un melanoma. Y acá lo mismo, en este sector de acá, esto que se ve por ahí, lo mismo. Entonces, ¿qué dicen los expertos? ¿A quiénes tratamos? Bueno, tratemos entonces a los pacientes que tienen historia de melanoma previo, independiente de la localización, si es de piel o si es un melanoma ocular. El melanoma de conjuntiva se comporta muy similar al melanoma de piel, perdón, y de hecho tienen los oncogenes, son muy similares también. Por lo tanto, se establece que si ya tuvo un melanoma de piel, probablemente tiene estas mutaciones en alguna parte, así que perfectamente puede ser un melanoma conjuntival. Entonces a ellos se debiesen tratar. Cuando el tamaño es igual a más de 2 horas de reloj, o sea, como vimos en las fotos anteriores, también se recomienda tratar. Cuando la localización es en el fónix, en el tarso o en la carúncula, también se recomienda tratar, porque es más difícil controlar esas lesiones. Y cuando ya hay aspectos o características de la lesión que quizás nos orientan no a una melanosis adquirida primaria, sino más bien un melanoma. Asimetría, vascularización, nodularidad, perdón, o que la lesión esté creciendo. Y las alternativas de tratamiento no necesariamente tienen que ser quirúrgicas, también puede ser médica, lo vamos a ver en un ratito. Y ahora en cuanto al melanoma, ya acá es distinta la lesión, ¿cierto? Aquí vemos una lesión, también estas dos fotos son gentileza del Dr. Slemnik, dos lesiones limbares, nodulares, son levantadas, vascularizadas, hiperpigmentadas. Esta debe tener una extensión de 2, un poquito más horas de reloj, está mucho más. Tenemos vasos nutricios, tenemos vasos intrínsecos. Estas lesiones tienen todo el aspecto de corresponder definitivamente a un melanoma. El melanoma en sí, conjuntival, es súper raro. Constituye el 2% de las neoplasias malignas oculares y el 5% de los melanomas oculares. O sea, el melanoma coroideo, el melanoma uveal son mucho más frecuentes que el melanoma conjuntival. Y esto va a constituir apenas el 0,25% de todos los melanomas. La incidencia es súper baja, 0,2 a 0,8 por millón de habitantes, siendo mucho más frecuente en población caucásica, pero eso no tiene que ser un distractor, porque en un 94% se presenta en pacientes de raza blanca, pero 3% raza negra, 2% asiáticos, hay que tenerlo presente también, aunque sea muy poco probable. Y tiene dos características que son súper importantes, lo cual hace que sea de extremada premura actuar frente a un melanoma. Uno es su alta tasa de recurrencia y dos, su alta tasa de mortalidad. Y lo vamos a ver enseguida. Factores predisponentes para desarrollar un melanoma, ya lo vimos, el NEUS, que si bien malignizaban o se transformaron en melanoma en un 1%, que es bajo, van a ser los responsables del 7% de los melanomas conjuntivales. Las melanosis adquiridas primarias, que malignizaban hasta un 13% cuando hay atipía, severa o muy severa, son responsables del 74% de los melanomas conjuntivales. Y
de novo, o sea, que no haya ninguna lesión previa y que la lesión primaria sea el melanoma, es responsable del 19% de los melanomas. Esta, por supuesto, es la más agresiva de todas. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Otros factores predisponentes son la exposición solar, como igual que ocurre en el melanoma cutáneo. Y también se ha visto que las biopsias incisionales tienen un 58% de riesgo de generar metástasis o recurrencias del tumor versus las biopsias excisionales que tienen un 11% de esta probabilidad. Vimos hartas fotitos, aquí tenemos lesiones que son, por ejemplo, nodulares. En general puede comprometer cualquier parte de la conjuntiva, pero lo más frecuente siempre es la conjuntiva vulvar. Hay que revisar fondos de saco, hay que revisar conjuntiva tarsal, hay que revisar carúncula, etc. Se describen como lesiones que son inmóviles, y eso los hace distintos de las melanosis adquiridas primarias, o de la melanosis benigna, o incluso los neos. Y la pigmentación es variable. No todo melanoma es melanocítico o hiperpigmentado. Solamente el 60% de los melanomas conjuntivales caen en esta categoría. El 20% son amelanóticos y el 21% son mixtos. Cuando hacemos un estudio histopatológico, lo que se ve son melanocitos que son atípicos, que es lo que se define como atipía. Esto es una histología normal. Aquí vemos melanocitos descansando en la membrana basal del epitelio. Esto es estroma. Probablemente aquí, de hecho, yo no creo que ni siquiera vemos los melanocitos. Esas son las células epiteliales nomás. Y con células caliciformes en su epitelio pluriestratificado. En cambio, cuando nos enfrentamos a una lesión melanocítica, vemos que acá está el epitelio y acá está la membrana basal y acá está el estroma. Vemos como acúmulos de estos melanocitos que son atípicos, que tienen formas nucleares distintas, que no tienen tanta organización celular, que tienen núcleos grandes. Vemos acúmulos ahí, vemos acúmulos ahí. Incluso esto también constituiría, no es un vaso, pero también, por ejemplo, esto constituiría a un melanocito que no tiene por qué estar en la superficie, en el piso más alto. Esto, recuerdo de las clases de histología, pensar que es como una casa. Los melanocitos están en el primer piso y no suben nunca al quinto piso. Si suben al quinto piso, es una lesión, algo está pasando. Y eso es muy indicador de melanoma. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una lesión que es de un melanoma in situ. Y esto, por ejemplo, chiquitita la foto, lo siento, pero acá también vemos el epitelio y acá esto es estroma, pero se ve un acúmulo acá de células hiperpigmentadas que tienen formas variadas que no debiesen estar tampoco en el estroma. El estroma puede tener células, por supuesto, pero no un acúmulo celular. Entonces, eso nos orientaría quizás a un melanoma invasor o infiltrante, sumado que aquí también vemos una lesión que podría ser in situ. Y otra lesión también similar, con acúmulos importantes en el estroma, que no debería tener estos acúmulos de melanocitos. Por lo tanto, todas estas lesiones son sugerentes de un melanoma invasor. Voy a hacer un pequeño spoiler. Estas 3 biopsias son de la paciente, del caso. Así que aprovechamos de usarlas para revisar la histopatología. Se describen distintos tipos celulares, pero la verdad es que ninguno de ellos tiene un factor pronóstico, así que no es tan importante saber qué tipo celular tienen. Sin embargo, la atipía es lo que manda, y importante considerar que la inmunohistoquímica no es diagnóstica, pero orienta bastante. Y siempre se recomienda ocupar una inmunohistoquímica de marcadores inespecíficos asociados a unos marcadores específicos. Por ejemplo, acá inespecíficos el S100 con el melan A o el SOX10 con el melan A,
etcétera, hacer estas combinaciones de marcadores específicos e inespecíficos uno y uno para aumentar el valor predictivo y lograr más certeza en el diagnóstico de melanoma. Y el KI67 que se ocupa mucho se refiere a un índice de proliferación celular, de mitosis. Si está alto, hay alta mitosis. Orienta también a un proceso ahí tumoral. ¿Cómo estudiamos un paciente que tiene un melanoma? Por supuesto que el examen físico tiene que ser exhaustivo, voy a apurar, oftalmológico y el examen general. Hay que hacer examen físico de adenopatía. Si nosotros no podemos hacerlo, pedir ayuda al internista para que lo haga, derivar al oncólogo y hacer estudios de imágenes. Y ya vimos que el OCTA nos ayuda bastante porque genera esta imagen de hiperreflectividad en el epitelio con un eco posterior significativo que actúa como un bloqueo, que evita que uno vea las estructuras más profundas. Y eso es muy característico del melanoma. La UVM nos va a permitir ver el lecho, ver si tiene compromiso escleral y también ver si tiene compromiso otras estructuras del ojo. Y el estudio de inseminación para buscar metástasis, sabemos que los melanomas son buenos para la metástasis. Lo más frecuente son las adenopatías locorregionales, pero también hay que estudiar cerebro, hígado, pulmón. Entonces lo que se recomienda es resonancia cerebro, TAC de tórax, PET-CT y análisis de laboratorio, incluir enzimas hepáticas, etc. ¿Cómo etopificamos el tumor? Eso va a depender. Esta es la clasificación del TNM, esta es la más reciente, del año 2019, la octava modificación, y se clasifican en tumores con descripción clínica, tumores con descripción patológica, y los linfonodos regionales y las metástasis a distancia. Aquí lo más importante es que todo lo que es T1 es cuando el tumor se encuentra en la conjuntiva máximo hasta la conjuntiva vulvar. Cuando ya empieza a afectar la conjuntiva no vulvar, hablamos de un T2. Y cuando el tumor ya se extiende más allá de la conjuntiva y comienza a invadir otras estructuras del ojo o de la órbita, hablamos de un T3. El T4 es cuando tiene metástasis o invasión, perdón, del sistema nervioso central. Sin embargo, esto es muy raro, es muy poco encontrar. Yo no encontré ningún caso en la literatura, un melanoma conjuntival T4, por lo tanto, varios autores plantean que para próximas etapificaciones eso se va a modificar y no va a existir el estadio T4. Acá vemos, por ejemplo, muchas imágenes de distintos estadios de melanomas conjuntivales. Acá vemos un T1 que no compromete, o sea, que solamente compromete la conjuntiva vulvar. El B, también es un T1, o sea, un poquito más avanzado, pero solamente compromete la conjuntiva vulvar. Miren el C, se parece mucho a nuestra paciente, igual que el D, pero siguen siendo T1. Y eso fue bastante tranquilizador porque yo pensaba, desde la ignorancia, que comprometer la córnea, el epitelio corneal, se consideraba invasión. Sin embargo, todos los estudios consideran que la córnea es como por extensión también. No es invasión, a menos que pase la Bowman y ya entre al ojo en el fondo, a la cámara anterior. Pero si es una lesión superficial, no se considera, se sigue considerando como un estadio 1. Aquí ya vemos, por ejemplo, la conjuntiva tarsal, un tumor muy chiquitito, muy chico, pero eso ya le aumenta el estadio a un estadio 2. Acá lo mismo, acá ya tenemos un tumor que es mucho más grande, que compromete carúncula. Este tumor enorme, esto ya está comprometiendo prácticamente la órbita, los párpados, y esto ya es un tumor demasiado grande que se fue de enucleación, o sea, perdón, de exenteración. Acá tenemos la imagen de la exenteración. ¿Cómo vamos a tratar los melanomas? El gold estándar en el tratamiento es la resección quirúrgica con técnica de no tocar, el no touch, y con crioterapia y ojalá también ocupar membrana amniótica, eso es lo que se recomienda. La resección quirúrgica vino a reemplazar a las antiguas exenteraciones o evisceraciones
que se hacían hace un par de décadas atrás, porque se ha demostrado que en general la conjuntiva, si se mantiene solo la conjuntiva vulvar o afecta la conjuntiva tarsal, los fondos de saco, pero es fácil resecarlo, está al alcance y se puede hacer un cierre o recubrir, el pronóstico va a ser mejor, no solamente por la parte cosmética, también por la parte funcional. Así que preservamos visión. Entonces, lejos, lo que más se usa es la resección quirúrgica con técnica non-touch. En algunos casos específicos se realiza exenteración. Me atrevería a decir que la mayoría de los casos se acompañan de quimioterapia tópica, vamos a revisar algunos. Muy rara vez requieren radioterapia, y vamos a mencionar solamente 2 palabritas después de las nuevas terapias. Esto es como un resumen muy cortito de en qué consiste la resección quirúrgica. Acá vemos que lo primero que hace, esto es de la doctora Chiel también, ellos recomiendan aplicar alcohol con una Wetzel a los márgenes de la córnea y después desepitelizar esa córnea y acá hacer una epitelectomía corneal y luego con el bipolar marcar los márgenes, que ellos recomiendan 4 milímetros, otros autores 2 milímetros, se manejan entre 2 a 4 milímetros, los márgenes del tumor con el bipolar para evitar tocar en lo posible el tumor. Ellos de hecho solamente ocupan Wetzel o cotonito para movilizar el tumor. Después se hace la excisión del borde que marcamos con el bipolar y después la escleroconjuntirectomía, que es parcial, que es lamelar, incluso sacando ahí la lamela corneal si es que tiene ese compromiso. Después se hace crioterapia a los bordes, el cierre en la conjuntiva y la membrana amniótica. Siempre esta va a ser la técnica de elección, disminuye el riesgo de recurrencia y el riesgo de metástasis, y todos los autores recomiendan realizarla en la medida que sea posible. Algunos casos muy específicos que se recomienda hacer una exenteración es cuando hay una recurrencia, pero no todas las recurrencias, solo las recurrencias que son muy extensas. Eso quiere decir que una recurrencia también se puede hacer una resección quirúrgica. Tumores que ya están fuera del alcance de una resección, por supuesto que se tiene que exenterar. Cuando esto genera dolor ocular, sacar el tumor quizás no va a solucionar el problema, por lo tanto igual debemos exenterar. Y cuando la cosmesis es inaceptable. En estas 4 situaciones, los autores recomiendan hacer la exenteración. El resto, o sea, el 99% de los casos, hay que hacer resección quirúrgica. Y este es un video, este es el video de la cirugía de la paciente que realizó el doctor, ¿funciona, no? El doctor Donoso junto al doctor Torres. Y lo primero es examinarla bien en pabellón. La lesión es bien extensa, ¿cierto? Pero se hace reconocimiento en el pabellón y fíjense lo que pasa acá. Tiene también unas lesiones muy chiquititas que no las habíamos visto. Por lo tanto, la lesión es más extensa todavía. No solamente es todo ese sector, sino que además tiene en el pedazo de conjuntiva que creíamos que estaba sano. Se comienza a hacer la disección de los bordes del tumor, lo más amplio posible. Voy a adelantar un poquitito. Hacemos la disección, ¿cierto? Al otro lado lo mismo, respetando el margen, los bordes libres, evitando tocar el tumor para que sea una verdadera técnica non-touch, y entre medio, con la precaución siempre de ir limpiando el instrumental o irlos cambiando frecuentemente. El doctor ocupa alcohol, y es lo que ocupan la mayoría de los expertos, y limpiando, humedeciendo la punta del instrumental en alcohol. Vamos a avanzar un poquitito. Uy, no sé qué dice, lo siento. Sí. Me parece Bueno, avancemos más en honor al tiempo. Está la posibilidad siempre de hacer la biopsia del ganglio centinela, porque vamos a hacer PET-CT, vamos a hacer una serie de estudios y vamos a detectar con eso solo las macrometástasis, pero las micrometástasis no las vamos a detectar. Por lo tanto, en este sentido, lo que debiésemos hacer es una biopsia de ganglio centinela. ¿Cuándo? Cuando el grosor del tumor, el patólogo lo informa de más de 1 o 2 milímetros, cuando la localización no es limbar o cuando hay ulceración. En estos 3 casos
se recomienda hacer la biopsia de ganglio centinela. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque sabemos que las metástasis regionales van a ocurrir antes que la metástasis sistémica, la van a preceder. 2.3 años desde la excisión quirúrgica están descritas las metástasis regionales versus 3.4 años desde la cirugía, las metástasis sistémicas. Entonces, es tiempo que ganamos. Y si la biopsia sale positiva, por supuesto que hay que hacer un tratamiento más radical. La parotiroidectomía, con la disección radical completa de las cadenas linfáticas cervicales que drenan la conjuntiva. Las lesiones, las melanosis primarias adquiridas o lesiones sospechosas de malignidad, siempre está la opción de tratarlas médicamente antes de hacer una cirugía. Por supuesto que esto no aplica para el melanoma. Sí aplica como una terapia coadyuvante para el melanoma. Una vez que se hizo la cirugía, se extirpó el tumor, se puede, de hecho se recomienda hacer una quimioterapia coadyuvante. Para las melanosis adquiridas primarias, es una terapia primaria, no coadyuvante. Y lo que, de todos los quimioterápicos tópicos, lo que más se usa para melanoma es la mitomicina C, al 0,04%. Muy poquitos estudios hay de 5-FU, a diferencia del carcinoma escamoso, e interferón, habían 7 u 8 estudios, no mucho, por lo tanto, lejos lo que más se usa es la mitomicina C, con un esquema de 4 veces al día, en un tratamiento que es como una semana on, una semana off, completando más o menos 1 o 2 meses. Nosotros con la paciente estamos esperando que se desinflame un poquitito para poder iniciar la mitomicina y poder hacer su quimioterapia coadyuvante. 2 palabras muy cortitos de la biología molecular. Hay 2 pro-oncogenes, el BRAF y el TERT, que están muy asociados a melanoma. El BRAF, a melanoma conjuntival. El BRAF es frecuente, está súper descrito para los melanomas de piel, pero está descrito en un 40% de los melanomas conjuntivales. De hecho, no en los melanomas conjuntivales que derivan de NEO ni que derivan de PAM, sino que los que son de novo. Por lo tanto, que ya sabemos que son más agresivos. Entonces, si un paciente es BRAF positivo, lo más probable es que sea un melanoma de novo. Por lo tanto, es un melanoma que probablemente se comporte mucho más agresivo y que tenga peor pronóstico. ¿Cuál es el objetivo de mencionar estos pro-oncogenes? Que estos se analizan, lo informan, no en la inmunohistoquímica, sino que con las químicas de FIT, pero va informado igual, que hay medicamentos que son anti-BRAF, BRAF, perdón, y como el Bemuracenib, que se ocupa para melanoma de piel y ya se está ocupando mucho en melanoma conjuntival. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo no es mucho, por lo tanto no hay muchos reportes de casos con mucho seguimiento para sacar unas conclusiones, pero ya hay pacientes que se están tratando. En Chile no encontré ningún paciente, pero hay que tenerlo en consideración. Para allá vamos. Lo que les decía respecto al BRAF. En mutaciones de BRAF tienen peor pronóstico porque lo que se demostró en este estudio es que tiene con un P significativo más posibilidades de hacer metástasis a distancia, a diferencia de los tumores que no tienen la mutación, que tienen muy poca posibilidad de hacer metástasis a distancia. Entonces, BRAF, tumor agresivo, de nuevo, peor pronóstico. Y el TET, también otro pro-oncogen muy cortito, que está muy asociado a melanoma conjuntival. Muy raro encontrarlo en melanoma uveal, pero en melanoma conjuntival se encuentra en el 41% de los casos y en las melanosis adquiridas primarias en el 8%. En neos, por supuesto que no. Entonces, TET positivo no es un neo, no es una extensión de melanoma uveal, es probablemente un melanoma conjuntival o una melanosis adquirida primaria con atipía. Entonces, hay que tener consideración. Y este es un target de tratamiento de las nuevas drogas que tienen resultados que todavía no son tan claros, pero probablemente son
prometedores. En cuanto al pronóstico, voy a avanzar un poquitito más, no da el tiempo. Este es el último estudio de pronóstico con el seguimiento más largo que se ha hecho, que es del 2021, también de la doctora Tunes, donde ellos revisaron cerca de 400 pacientes, 425 pacientes con melanoma conjuntival y evaluaron 5 outcomes: la recurrencia o nuevo tumor a 10 años, la necesidad de hacer exenteración, las metástasis linfáticas, aparición de metástasis sistémicas y muerte. En estadio T1, o sea que solamente compromete la conjuntiva vulvar, el 47% a 10 años presentaron recurrencia o un nuevo tumor. En cambio, o sea, es un valor súper significativo. Y en estadio T3, que ya tenía compromiso más allá de la conjuntiva, la recurrencia se presenta o el nuevo tumor en un 74%. O sea, el hazard ratio es de 3.1, es alto. En exanteración, necesidad de exanteración a 10 años, para T1, o sea, solo conjuntiva vulvar, 4%, para T3, 46%. Miren el hazard ratio, súper alto. Metástasis linfática, solo conjuntiva vulvar, 3% a 10 años, muy poquito. Cuando hay compromiso más allá de la conjuntiva, 25%, súper alto. Metástasis sistémicas, 13%, cuando solamente compromete la conjuntiva vulvar. 40% cuando hay compromiso más allá de la conjuntiva. Y muerte, que es el peor desenlace, 8% a 10 años en pacientes que solamente tenían lesiones o la lesión solamente comprometía en la conjuntiva vulvar. 22% cuando era el compromiso cuando tenían compromiso de la conjuntiva extravulvar, y cuando ellos tenían compromiso de otras estructuras oculares u orbitarias, 37%. Entonces, este valor es importante tenerlo en consideración. El melanoma tiene un pronóstico de muerte de 8% a 10 años plazo, cuando solamente compromete la conjuntiva vulvar, y 37% cuando compromete más allá de la conjuntiva. Valores muy, muy, muy significativos. Y como no tenemos la resolución del caso de nuestra paciente, porque fue hace muy poquito su cirugía, pero está muy bien, tenemos este otro caso, que es un caso del doctor Donoso, del doctor González Tomás, de un paciente de 54 años que viene en el año 2016, que tenía una PAM. Aquí se ve, ¿cierto? La melanosis, atipía, o sea, atipía no se ve, pero se ve la melanosis difusa, plana, etcétera, perilimbar, y que aparece estas lesiones acá y acá, que ya no son melanosis, ¿cierto? Son nodulares, son levantadas, quizás no tan pigmentadas, pero muy vascularizadas. Esos son mis perros, lo siento. Acá con un zoom también. Y se realizó una biopsia de esta lesión, una biopsia excisional, con preservación, con crioterapia en los bordes. Aquí se marcó la crioterapia y la excisión, línea roja la excisión, línea azul la crioterapia y las dos lesiones que se fueron extirpadas. Y resultó ser un carcinoma, perdón, un melanoma conjuntival invasor. O sea, estaba más allá de la membrana basal, en el estrómago. El resultado postoperatorio fue este. No tenía, me parece que esto fue como a la semana, no tenía efectos epiteliales, miren. Sin embargo, al año ya no tiene tumor. Tiene conjuntivalización como en 360 grados que se alcanza a ver, un poquito sin bléfaro, pero de esto a esto es un cambio significativo. Así que es posible hacer estos tratamientos sin necesidad de hacer tratamientos más radicales. Yo creo que lo más importante es tener al paciente en seguimiento continuo. Quizás al principio muy periódico, cada 3 meses, de acuerdo también a la opinión del oncólogo. Ya si vemos que no hay cambios, no aparecen recurrencias, nuevos tumores, etc.,
podemos distanciar un poquito los tumores, los controles cada 6 años, cada 1 año. No hay un esquema claro de seguimiento. Lo importante es hacer el seguimiento. Con la paciente del caso clínico, sabemos que es un melanoma, no tenemos el informe escrito, pero no tenemos ninguna duda de qué es eso. Este paciente tuvo un melanoma, los resultados son bastante exitosos. Este simbléfano después se puede solucionar de alguna otra forma. Esto puede matar. Esto puede dar metástasis a distancia. Esto lo podemos vigilar, hacer terapias paliativas para recuperar la superficie ocular y vigilar continuamente para estar atento a las recurrencias y a las metástasis. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias.